Buenas y bienvenidos a una nueva edición, El Buen Librero, no vamos a decir en cuarentena, sino en nueva normalidad. Hemos llegado a los 1000 suscriptores y el día de hoy quería celebrarlo. Y celebrarlo con un invitado para mí de lujo, alguien a quien yo quería conocer hace muchísimo tiempo y recién se me da la oportunidad hoy. Hablo de Luis López Nieves, él es creador de Ciudad Seva y además un excelente autor puertorriqueño. Luis, bienvenido al Buen Librero. Es un tremendo gusto poder tener esta charla contigo. ¿Cómo estás? Gracias, muy bien, Gianfranco. Para mí un honor tremendo hablar con Perú, un país que amo tanto y que tiene autores tan importantes que admiro con mucha, que admiro mucho y que leo con mucha frecuencia. En verdad, te decía que de verdad tenía muchas ganas de conocerte porque no sé si tú eres consciente de lo que has generado en muchas personas que pasan por Ciudad Seva, leen los cuentos que están ahí colgados, que te citan constantemente, pero pocos, al menos aquí en Perú, te conocían. Es decir, conocían la página, pero no conocían la literatura. Por ahí, cuando tuvimos la suerte de tener a Puerto Rico como país invitado en la Feria del Libro en el 2013, pudimos conocer un poquito más acerca de la literatura de Puerto Rico. Particularmente me gustó muchísimo Eduardo Lalo, pero más allá de eso no conocíamos. Entonces me parece importantísimo conocer acerca de tu obra, conocer acerca de Ciudad Seva, que es un referente para varias personas, como te digo. Muchas gracias por esas palabras. Sí, Ciudad Seva tiene 25 años ya. Yo lo fundé en 1995, cuando tú eras un bebé. Un bebé no, pero un niño. Y ya recibe hasta 100,000 visitantes diarios. Wow. Sí, sobre 2.5 millones o algo al mes. Y como has dicho, pues sí, ya estoy enterado de que es una página que básicamente en el mundo, ¿sabes? En el mundo entero de habla hispana, todo el mundo sabe que cuando necesita un cuento importante o un poema, están en Ciudad Seva. Así que eso empezó casi accidentalmente, pero me alegra mucho que haya logrado ese objetivo y cada día crecemos más. Tenemos 15,000 textos, 15,000 entre cuentos y poemas. Y cada uno de ellos yo los he leído. O sea, porque una de las diferencias de Ciudad Seva es que, contrario a algunas páginas que simplemente ponen los textos ahí, yo los reviso personalmente, ¿no? Y entonces solo cuando, claro, siempre, nunca uno es perfecto y a veces se zafan algunas erratas, pero en términos generales los textos los corrijo, así que eso para nosotros es muy importante. ¿Cómo surge la idea de hacer este portal? O sea, 20 años, o sea, tener más de 20 años en Internet y con la calidad de textos que tiene Ciudad Seva es impresionante. O sea, te lo digo yo tengo 7 años haciendo El Buen Librero, de los cuales, pues, más básicamente 6 me he dedicado a estar revisando constantemente textos de Internet a través de diferentes fuentes y siempre, por alguna razón, terminas llegando a Ciudad Seva. Cuéntame cómo surgió la idea y cómo ha sido esta titánica tarea de pronto generar una biblioteca digital, porque en el año 95 que tú me mencionas, el tema de biblioteca digital no estaba instalado. O sea, tú querías un cuento, tenías que irte a un cuento físico y transcribirlo tú mismo a lo mucho, ¿no? Siempre me ha gustado la cuestión electrónica. Mi padre era ingeniero electrónico, quizá viene de ahí, no sé. Y yo creo que yo tuve la primera página electrónica de autor en lengua española. En el 95 esto estaba empezando, la gente no sabía casi nada de esto y yo conseguí un software para hacer página electrónica y entonces una noche no tenía nada que hacer y dije, entonces decía ponga el nombre de la página. Me pareció un poco presuntuoso, qué sé yo, ponerle Luis López Nieves. Entonces mi primer libro se llama Seva. Entonces dije Ciudad, porque es un pueblo, Seva es un pueblo. Entonces puse pues Ciudad Seva y le puse eso y ahí se quedó. Y básicamente el objetivo era promocionar mi obra, darla a conocer, ¿no? Que es la función que sigue teniendo, dando a conocer mis libros. Ese era el objetivo. Pero, ¿qué pasa? Yo soy profesor soy doctor en literatura comparada
y fui profesor hasta el año pasado que me jubilé de literatura, y a veces le asignaba a mis estudiantes cuentos. Les decía a un grupo de 15 estudiantes, lean los tales cuentos de Maupassant, pero entonces a la otra semana llegaban y me decían, solamente 7 estudiantes lo habían conseguido porque en la librería se acabaron los demás. Entonces no lo conseguimos. En la biblioteca los 2 ejemplares estaban fuera. No lo podemos conseguir. Entonces, un día se me ocurrió, caramba. Entonces vine y cogí el cuento de Maupassant que quería que leyeran, La bola de cebo, y lo puse en mi página. Y le dije, miren, yo tengo una página, se llama ciudadseba.com, vayan ahí. La mitad de la gente no sabía cómo hacer eso todavía, pero aprendieron. Y ahí pueden leer el cuento. Y entonces ahí siguió la cosa, y ahora quiero que lean estos 5 cuentos de Chekhov. Y el mismo problema, ¿dónde lo conseguimos? 2 en un libro, 2 en otro libro, 1 en otro libro. Entonces tenían que comprar 3 libros para leer 5 cuentos. Entonces la biblioteca cuando iban ya estaban fuera los libros, el mismo problema. Entonces ahí de nuevo los puse y nada, y les cogí el gusto. Y ahí, no sé, de pronto un día dije, bueno, pues yo voy a seguir poniendo cuentos. Y vi que seguía creciendo el público llegando, empezó a llegar la gente ya en cantidades muy grandes. Y esto es una labor de esa que, como te digo, no interrumpe para nada tu vida, porque yo leo como quiera. Yo tengo que leer. Yo quiero leer. Esa ha sido mi vida, leer. Entonces, ¿qué pasa? Pues simplemente llego una noche y digo, ay, quiero leer estos 2 cuentos de Cortázar. Pues los leo, pero lo hago es que los leo en digital y lo pongo en Ciudad Seba y ya. Entonces, mato 2 pájaros de un tiro. Por eso para mí no ha sido realmente un trabajo. Así que lo que he ido haciendo es una especie de antología gigantesca, porque obviamente responde a mis gustos. He descubierto autores que yo no conocía y que lo buscaban, o que tenían libros pero no estaban, entonces yo los digitalizaba para ponerlo en Ciudad Seba. Y bueno, así que básicamente la respuesta breve es que para que mi estudiante al principio y luego para el público en general, empecé a poner cuentos. Y todavía, por ejemplo, ahora con la cuarentena, los días que me siento deprimido, voy a leer cuentos. Y entonces pues, tengo miles de cuentos en turno que no he podido leer. Y voy y digo, tengo ganas de leer cuentos de tal país o de tal, y busco, y leo cuentos y los pongo. Así que ese es no sé si decirle diversión, porque esa es mi profesión. Mi profesión es escritor y parte de mi profesión es leer. ¿Te consideras esencialmente un lector de cuentos más que de otros géneros? De narrativa, así que da igual prosa que novela, ¿verdad? Obviamente empecé con cuentos porque son más breves, o sea, hay pocas novelas en Ciudad Seba, porque una cosa es leer un cuento que uno lo puede leer en 2 horas, y otra cosa es una novela que uno tiene que leerla en 5 días. Entonces, además, me di cuenta que si yo me dedicaba a poner cuentos y novelas, la labor iba a ser infinita, vamos. Entonces, y yo no soy infinito, por desgracia. Entonces, tenía la poesía un poco abandonada, ponía los autores importantes, pero no tantas, y mayormente cuentos. Pero entonces mi esposa, hace ya como se llama Mara Daisy Cruz, hace como 10 años, le dije, ven acá, ¿tú no te gustaría encargarte de la parte de poesía? A ver, sí. Y entonces ella, desde entonces, ella es la que se encarga de la parte de poesía, y entonces ha subido enormemente, porque claro, en lo que se lee un cuento que puede tardar 3 horas, tú puedes leer 50 poemas, cuando son sonetos, poemas cortos, ¿no? Que se lee mucho más rápido. Así que ella se me ha ido arriba, ahora tiene más poemas que cuentos, ya Seba.
Pero yo digo que la competencia es injusta, porque es mucho más rápido leer un soneto que leer un cuento. Entonces, a menos que sea mini cuento, ¿no? Entonces, pues ahora mismo estamos en 15,000 y creo que como, no me acuerdo bien, creo que como 8,000 son poemas y 7,000 son cuentos, algo así. 15.000 textos en realidad subidos a la red es literalmente una biblioteca bastante amplia, ¿no? Y por lo que entiendo que me estás mencionando, los únicos miembros en el equipo son básicamente tú y tu esposa. Bueno, no, tenemos en eso, en la parte de la biblioteca, sí, la biblioteca, porque si ya se ha convertido en un mundo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos más de 30 colaboradores, porque nosotros tenemos una serie de talleres que son gratuitos. Todo en Ciudad Ceba es gratuito, ¿no? Yo no cobro un centavo por nada. Entonces, pues tenemos talleres de cuentos a 3 niveles, básico, intermedio y avanzado. Tenemos taller de minicuentos, taller de poesía, taller de novela, taller de lectura de novela. Tenemos varios de cine, Cineseba. Entonces, todo eso son voluntarios, independientes, bueno, que asumieron esa tarea y son los moderadores y tienen su grupo. Así que tenemos algunas personas que a veces ayudan con la corrección de textos, pero la dirección la llevo yo en cuento y Mara en poesía, y entonces la otra sección en mini cuento, otros textos y teatro, pues eso también lo brego yo porque eso tiene bastante pocos textos, son poquitos realmente, relativamente, ¿no? No, claro, definitivamente cada texto tiene su propia longitud y complejidad, ¿no? No, pero que Eh, comparado con cuentos que hay como 8,000, pues, qué sé yo, las obras de teatro creo que no pasan de 200 por ahí, o sea que son muchas menos, muchas pero menos. igual es un montón, hablamos de Sí, 200, exacto, de 15.000, relativo, ¿no? de Claro, 7.000. No, es verdad, es una tarea claro. titánica y de verdad te felicito, ¿no? Te felicito a ti y a todo el equipo detrás, porque solamente creo que cuando uno se mete en camisa de 11 varas como nosotros que estamos haciendo esta labor, tú, más que yo definitivamente, tú eres, te sigo diciendo, eres un referente para muchos, o sea, porque de alguna u otra manera siempre terminamos entrando a Ciudad Seba, lo Sí, cual me mira, lleva también también... ha habido personas, antes que se me olvide, no quiero parecerles malagradecido, también ha habido gente que me manda textos, ¿sabes? Ha Ah, habido, bien. porque de hecho recientemente Fernando Alonso, creo que es el nombre, me mandó una traducción de un cuento de Hemingway, de un cuento recién descubierto de Hemingway. Todavía no se ha publicado porque lo estamos revisando. O sea, y así hay gente que a veces nos corrige, encuentran cosas, mira, tal parte, tal cosa, pues a tal traducción no es correcta porque a veces nos llegan textos traducidos, qué sé yo, del alemán, pues no los podemos corregir porque no podemos ir al original. Cuando son del inglés y de francés, pues yo puedo verificar, pero de otro idioma no, y a veces llegan y nos dicen, mira, hay un error aquí, y bueno, y cosas así, sí, que sí, hay mucha gente que ofrece su colaboración muy amablemente. No sé si es que de pronto Puerto Rico o tu país ha resaltado tu labor de alguna manera, porque siento que tener 25 años de trayectoria haciendo esto merece algún tipo de reconocimiento. ¿Te han reconocido, te han premiado por algo? Sí, bueno, soy un actor conocido aquí, yo he ganado el Premio Nacional de Literatura, o sea que es el premio máximo de mi país. Por Ciudad Seba, recientemente, tramando luego, recientemente el periodista más importante de Puerto Rico, que es Benjamín Torregotay, el más leído por mucho, me hizo una entrevista que se llama Las dos obras de López Nieves. Entonces él habla de mi obra literaria, pero entonces habla de la parte esta docente donde está incluida obviamente Ciudad Seba, pues como te dije, empezó como un portal para que mis estudiantes leyeran cuentos. Y fíjate cómo una cosa lleva a la otra, ¿no? Empezar como un portal para básicamente ser pedagógico, ¿no? Porque, vamos, o sea, la pedagogía lo que trata es de resolver la necesidad y tú lo has ejemplificado bastante bien. Al no encontrar un texto, bueno, entonces yo lo subo y lo pongo como referencia para que los estudiantes puedan acceder a eso.
Eh, Me queda también pendiente el hecho de poder entrar en tu obra, o sea, y cada autor o cada autora definitivamente tiene una puerta de ingreso a la literatura. ¿Cuál fue tu puerta de ingreso a la literatura? ¿Cómo es que nace tu mundo y cómo nacen tus personajes luego a través de cómo te conectas con la literatura? 13 años empecé a escribir solamente para conquistar niñas, porque me daba cuenta que cuando les daba un poema, pues me contestaban que sí cuando las invitaba a salir. Entonces, claro, ya a los 19 tomé un taller de cuentos con un escritor, René Márquez, con un escritor importante en Puerto Rico, y ahí me dije, voy a ser escritor. A los 33 publiqué mi primer libro, que se llama Seba. Fue un libro que causó mucho, que tuvo mucho impacto en Puerto Rico. Todavía se vende mucho, se asigna en casi todos los colegios y, y tuvo mucho impacto. Esa información en Ciudad Seba, hay información sobre esto porque, como te dije, ponerme a explicar todo esto sería muy largo. Claro. Y entonces mi tercer libro ganó el Premio Nacional de Literatura, que se llama La verdadera muerte de Juan Ponce León, que es un libro de cuentos. Mi cuarto libro, que fue mi primera novela, se llama El corazón de Voltaire. Esa novela ha sido traducido a varios idiomas, ha ganado varios premios, fue declarado libro de la década en Puerto Rico. Y bueno, pues no sé qué más decirte. O sea, básicamente me ha ido bien. Mis libros venden bien, sobre todo 3 de ellos. Y entonces, mucha de la crítica que ha salido sobre mi obra está en Ciudad Seba, porque eso es otra ventaja, porque también muchos profesores me escribían pidiéndome fotocopias de artículos que habían salido porque veían las bibliografías y estaban escribiendo sobre mi obra. Y entonces, en esa época, pues había que ir a la biblioteca a sacar fotocopias de los artículos. Entonces ahí fue otra cosa, que cuando salía algo sobre mí, yo lo ponía en Ciudad Seba. Y entonces ahí las personas se les facilitaba ese trabajo de ir a Ciudad Seba. Y por lo tanto tengo ahí cientos y cientos de críticas, comentarios que se me ha hecho. Y por suerte casi todas han sido positivas. Realmente a veces toco madera y digo, caramba, nunca han barrido el piso conmigo, como decimos en Puerto Rico, conocen la frase, barrer el piso. Claro. Y siempre las críticas siempre son buenas, las puedes ver en Ciudad Seba, están libro por libro, de todos los países, de México, de Perú, de Argentina, España, Francia, etcétera, así que hasta Rusia. Así que los chinos nunca han dicho nada de mí. Estoy pendiente de los chinos. Así que eso es lo que puedo decir. Algo que me lleva a pensar también es que en estos 25 años de trayectoria definitivamente has tenido más de una anécdota respecto a Ciudad Seba, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, alguna que haya sido de lo más pintoresca y que refleje un poquito esto que yo te decía, ¿no? Que la gente sigue atentamente el trabajo que haces y es literalmente un referente en el Internet. Bueno, mira, te voy a contar, hay muchísimas, pero la más que puedo decir que me tocó, que me llegó profundo, es que hay una antología que tú quizás conoces del Fondo de Cultura Económica en México, se llama El Cuento Hispanoamericano, que es una antología que se lee muchísimo desde los años, creo que 60, de Seymour Menton. Preparó su antología definitiva, una antología gorda, de todos los países de habla hispana, perdón, de Latinoamérica. Y yo la estudié cuando era estudiante. Yo estudié el cuento hispanoamericano, como todo el mundo lo estudiaba. Y bueno, creo que fue como en el año 2000. Un día me llegó un correo a Ciudad Seba, estimado señor Luis López Nieves. He leído su libro La verdadera muerte de Juan Ponce León y me gustaría incluir uno de sus cuentos en mi antología revisada. Por favor, dígame si me puede enviar su teléfono para conversar.
estimadamente, cordialmente, Seymour Menton. ¡Wow! Y que llegué a pensar que era una broma, ¿no? Entonces, pero lo llamé y hablamos. Y ya, creo que en la séptima edición, a partir de la séptima edición, sale mi cuento El Conde de Obando, que es de mi libro de La verdadera muerte de Juan Ponce León. Entonces, pues, créeme, Gianfranco, cuando yo estudié la licenciatura, ¿no? Y 20 años después, jamás me pasaba por la mente a mí, jamás que yo ni podía ni siquiera soñar o aspirar con estar en la famosa antología de Seymour Menton. Y de pronto Seymour Menton me estaba hablando y hablándome maravillas del cuento que le había gustado. Y él periódicamente actualizaba, él murió ahora recientemente, actualizaba la antología, incluía, entonces ese año, esa vez, incluyó 4 cuentos y uno de ellos fue el mío, así que es una anécdota que te puedo decir que fue producto, creo yo, de Ciudad Seba. Bueno, estoy seguro porque de otra forma probablemente no se hubiera enterado. Increíble, ¿no? Increíble cómo la virtualidad ha traspasado algunas fronteras que antes por ahí muchos autores morían en el desconocimiento o no se les conocía y gracias al internet pues de pronto se está produciendo este intercambio de información y gracias a Ciudad Seba también he podido descubrir autores y cuentos de autores que por ahí pues no tenía en carpeta porque no estaban traducidos, por ejemplo. De hecho quedo muy a la expectativa de lo que pueda ser ese relato inédito de Hemingway traducido, ¿no? Sí, hay muchos autores bastante desconocidos que yo voy integrando y la gente se pasma y se impresiona. Dicen, wow, ¿cómo es posible que yo no conociera a este autor? Y como ya los clásicos grandes ya están, pues uno de mis intereses, además de engordar la colección de los clásicos, es encontrar esos autores nuevos, bueno, esos desconocidos, incluirlos en Ciudad Seba para que la gente los conozca. Hay 3 autores. Tú sabes que tengo Noticuento. Noticuento es un servicio que yo todas las semanas escojo un cuento y lo mando por correo electrónico, ¿verdad? Si va a cualquier página de Ciudad Seba, arriba dice a mano derecha, suscríbase a Noticuento. Y cuando te suscribes, pues toda la semana yo sorprendo al lector con un cuento nuevo, así que los lectores tuyos que quieran van a Ciudad Seba, Ciudad Seba con S y con V, porque a veces es Ciudad S de Samuel, EV y A.com. Y ahí a mano derecha se pueden suscribir a Noticuento. Perfecto, sí, de hecho voy a colgar el enlace aquí debajo de la descripción para que se suscriban a Noticuento de Ciudad Seba. Te comentaba, hay 3 autores peruanos que están presentes en Ciudad Seba y uno de ellos, me parece, no es tan conocido fuera de Perú, o sea, y me parece que es Julio Ramón Ribeiro. Así como Ribeiro, ¿hay otro autor peruano, algún cuento peruano que te haya sorprendido y que tú creas que en algún momento pueda aparecer en Ciudad Seba, si es que no apareció ya? Me alegra que hayas dicho tú eso y no yo, porque me hubiera sentido mal yo quedar mal y decir que yo no conocía a Ribeiro y que la gente diera, este es un ignorante. Pero mira, yo hice un doctorado en literatura y hasta hace 10 años yo no sabía nada de Ribeiro. Y de pronto un día, no me acuerdo cómo, ahora no recuerdo, cayó en mis manos un cuento de él y me quedé alucinado. Y es un cuento de un tipo que anda por los techos. Por las azoteas. ¿Cómo? Por las azoteas. ¿Así que se llama? Sí. Sí, pues es el título, no me colaba el título. Cuento alucinante. Entonces yo dije, ¿y este tipo? Entonces seguí leyendo y cada vez que leo un cuento de él me gusta más todavía. Así que ese fue un descubrimiento para mí. Pero fíjate, no me hubiera atrevido a decirlo porque yo pensaba, porque mira, todos tenemos lagunas, ¿no? Y aunque he leído toda mi vida, y yo digo, bueno, pero todos tenemos lagunas. Hay autores porque la literatura es infinita, ¿no? Entonces, pues tenemos lagunas y digo, pues yo no sé cómo yo tuve esta laguna con Ribeiro. Entonces ahora me entero por ti, que eres peruano, de que él no es muy conocido. Entonces ahora entiendo por qué
la gente que lo ha leído me ha escrito, me dice, oye, pero es que autor extraordinario, ¿no? Y es de la época del boom. Sin embargo, pues o se marinó o simplemente no se dio a conocer. No conozco la historia. Pues mira, Ribeiro ha sido para mí un descubrimiento y es un proceso que continúa, que continúa. Obviamente yo empecé por los autores más conocidos, ¿no? También hay una cuestión de derecho de autor. Por ejemplo, yo tiré una línea, Vargas Llosa, que es el monstruo de Perú, pues no está en Ciudad Seva porque la línea es 1935 y él nació en el 36, si no me equivoco. Entonces, también hay una cuestión de derecho de autor, ¿no? Entonces, pues, pero él debería estar ahí, pero no está. Entonces, yo había trazado esa línea porque yo dije, bueno, del 35 para hacia el frente, hacia atrás, porque si empiezo a coger autores, pues imagínate, entonces todos los amigos míos van a estar diciéndome, me publica. Entonces iba a ser imposible. Así que, claro, es una de las características de Ciudad Seva y es que es una biblioteca de autores clásicos, no es de todo el mundo, es de autores clásicos. Y eso pues le da un límite a la biblioteca. Sí, sí, de todas maneras, ¿no? Esto de Ribeiro, pues hay un halo de misterio que siempre ha rodeado a Ribeiro, porque tenía muy mala suerte, ¿no? O sea, hay siempre algo de pesimismo en lo que le pasa a Ribeiro. Y fíjate, Ribeiro muere cuando gana el premio Juan Rulfo, en el año 94. No me diga. O sea, cuando, digamos, llega a la cúspide Claro. de conocimiento y de lo que se le puede reconocer, pues se muere y justamente le decían el flaco, ¿no? Así que es acertada tu apreciación acerca de Ribeiro, ¿no? Tipo que fumaba mucho, de hecho tiene un cuento, te recomendaría de hecho si es que no lo has colgado, Solo para fumadores, de Ribeiro, No, en no la que él recuerdo ese describe momento. No recuerdo. que el inicio justamente de ese texto es, en algún momento de mi vida se confunde con la historia de mis cigarrillos, ¿no? Y describe toda su relación con el tabaco, ¿no? Que es una relación, pues, que... Lo que descubrí hace poco es que tiene como un personaje que repite muchos cuentos y tengo el objetivo de ver si consigo y pongo el libro completo, porque son como unos dichos de alguien que Dichos de son Luder. de Rude, exacto. Entonces están por números. Entonces yo he Sí, puesto sí. varios, pero los otros días me dije, yo quiero ponerlos todos. Así que ese es uno de mis metas, porque la verdad es que mira, yo cuando el boom latinoamericano, el famoso boom, yo era un estudiante, ¿no? Estaba estudiando mi maestría y mi doctorado y yo vine a hacer el boom. Y he visto muchos autores perecer, o sea, autores del boom que, que se leían, eran muy famosos y ya nadie habla nada sobre ellos. Y en cambio, Ribeiro es el caso contrario, que era de esa época y que ahora es que está cobrando más reconocimiento. Bueno, obviamente tuvo reconocimiento, se ganó el premio Juan Rulfo, pero que se está dando a conocer incluso más todavía. Y me gustaría participar en ese proceso, darlo a conocer lo más posible. Sí, sí. De hecho, es un autor al que creo que todos los peruanos le tenemos bastante aprecio, ¿no? Lo cual me iba a pensar también, y de hecho decías, los chinos todavía no han hablado nada de mí, y así como la literatura asiática, la literatura africana, la literatura de muchos rincones del país, perdón, del mundo, no llega a los países de América Latina. Incluso literatura producida en países de América Latina no llega a todos los países de Latinoamérica, ¿no? Y un ejemplo es Puerto Rico, ¿no? A mí me encantaría saber muchísimo más sobre la literatura de Puerto Rico, y si no es por la Feria del Libro que tuvimos en el 2013, probablemente yo no hubiese tenido este encuentro, ¿no? Por ahí recuerdo ediciones antiguas de Editorial Losada, que publicaba autores latinoamericanos y que eran bastante buenas ediciones, pero de un momento esa parte todo eso desapareció. Y se perdió con ello, pues, también la posibilidad de conocer a otros autores de otras latitudes, ¿no? ¿A qué crees que se deba eso? Mira, por cuestiones de mercado, lamentablemente las editoriales se han atomizado.
Entonces, antes, pues como por ejemplo García Márquez publicó Cien años de soledad en Sudamericana, en Argentina, y llegaba a todo el mundo a habla hispana, a todo el mundo, a España y a toda Latinoamérica. Y tú publicabas en España y llegaba a todas partes, publicaba en México y llegaba a todas partes. Que son las grandes capitales, ¿no? Las grandes capitales literarias, México, Argentina y España y quizás Colombia. Entonces, ¿pero qué pasa? Eso se ha desmembrado, eso ahora pues, digo, todavía existe. Yo estoy publicando con Editorial Norma, que sí publica en todos los países, si tengo esa suerte. Pero en general, mira, por razones, por ejemplo, la económica, por ejemplo, el cambio de moneda en Argentina, pues, por ejemplo, prácticamente no pueden importar libros que salen muy caros. Los libros de España, que donde salían mayor parte de los libros, salían de España. Los libros de España están en euros, son carísimos, son impagables. A veces una novela impresa en España vale el salario mínimo de un dominicano o de un mexicano. Entonces, eso ha creado, por ejemplo, pues editoriales como Planeta, pues ahora publican, en vez de mandar sus libros desde España, pues publican en Planeta México. ¿Ves? Entonces, eso ha causado un desmembramiento, una atomización, donde entonces están los estúpidos, la estúpida barrera entre países que tanto me irrita, me parece la estupidez más grande, ¿no? Porque si tú ves, pues, el caso de la Unión Europea, que, pues, que en España, entre España y Suecia no hay problema, en Estados Unidos, desde Florida hasta Hawái, pues no hay problema, pero nosotros, si yo quiero comprar un libro en México, tú sabes, me cobran $15 de envío, o sea, una cosa ridícula. Entonces, para más que el libro vale $8 y el envío 15. Entonces, igual si no pido un libro en Argentina, en Perú. Entonces, esa atomización es básicamente el problema. Yo creo que hace falta crear un mercado común, donde entonces, como el Amazon en Estados Unidos, que un mexicano pueda pedir un libro a Argentina y que le cueste nada el envío, que le cueste $1 o el equivalente en su moneda, ¿verdad? Y no $15. Entonces, si eso se logra, que lo veo como un poquito lejos, ahora la solución a eso evidentemente es el libro digital. Así que yo creo que el libro digital es la solución a eso, pero todavía como que no hay un lugar céntrico que uno acuda para libros digitales. Yo creo que todavía, como antes hay una editoriales de papel que dice, bueno, pues tal editorial tal, el premio Planeta, premio esto, premio lo otro, premio Alfaguara. Eso todavía no se ha desarrollado, en mi opinión, en Internet. ¿Cuál es el portal literario de prestigio para publicar? Eso pues como que todavía no se ha definido muy bien, porque la gente, yo creo que todavía prefieren publicar en papel, sin darse cuenta de que la edición digital, realmente el potencial es maravilloso. Porque mira, tú publicas una novela en Argentina, en una provincia, y tiras 1000 ejemplares. Pues, ¿cuántas personas van a ver esa novela? Pues los 1000 que lo compren en esa provincia de Argentina. Pero si tú publicas esa novela en línea, potencialmente tienes 500 millones de lectores. Potencialmente 500 millones. Así que, y eso lo prueba Ciudad Seba, porque Ciudad Seba, claro, no son publicaciones contemporáneas, son clásicos. Pero cuando la gente me dice a mí, en Puerto Rico no se lee, digo, ¿qué? No, en Latinoamérica no se lee, la gente ya no lee cuentos, digo, ¿qué? Entonces, ¿y qué hacen los 100,000 personas diarias en Ciudad Seba? Viendo fotos mías. Bueno, de cierto modo, pues, no sé si subestimación al impacto que puede tener lo digital. Y claro, o sea, tener plataformas que de pronto puedan servir como medios de difusión de algunas obras literarias publicadas por autores, no solamente latinoamericanos, sino del mundo, que pasen por edición, porque hay una plataforma, por ejemplo, que se llama Wattpad, en la que tú puedes crear tu novela en línea
y tienes la facilidad de diseñarle la portada y venderla, pero estas novelas, con todo el respeto que se merecen, por supuesto, no pasan por un proceso de edición. En todo caso, es el mismo autor quien edita, quien hace la portada y demás, y claro, generan 10, 15, 20 millones de vistas. Los autores se vuelven bestsellers, son comprados por las editoriales transnacionales, estos grandes grupos que mencionas, y que luego llegan pues a distribuirse a diferentes partes del mundo. Pero sí hace falta, creo, una plataforma lo suficientemente fuerte que permita las dos cosas, ¿no? La calidad, asegurar la calidad, y por otro lado asegurar el proceso de edición, que también es un proceso no poco sencillo, ¿no? O sea, es un proceso que requiere pues de mucho diálogo, ¿no? Entre el autor y el editor, tiene que haber cierta hasta complicidad, diría yo, ¿no? Y la edición es un arte también, finalmente. 100% de acuerdo, 100% de acuerdo contigo, porque ahora mismo cualquier persona puede ir a Lulú y a muchos portales y escribir 3 poemas y escoger una portada bonita y publicarlo. Pero entonces, como dices tú, no hay filtro. Entonces, la ventaja que daban las editoriales es que tú dices, mira, hay un cierto fin, no garantizan que sea una gran obra, por supuesto, pero por lo menos garantizan que hubo un editor, un corrector de prueba y por lo menos 5 o 6 personas más que dijeron este libro vale la pena, ¿no? Y no es que simplemente a las 3 de la mañana tú tienes una borrachera y entras a Lulú y publicas 5 poemas y le pones mis poemas de borrachera. Y entonces, pues no, entonces estoy 100%, no lo pude haber dicho mejor, estoy de acuerdo contigo que hace parte de ese balance. No pude tener mejor conversación para celebrar los 1000 suscriptores del canal. No pude tener mejor encuentro con ustedes que siguen el proyecto desde hace, si es que desde hace tiempo, y si es recientemente, mejor aún, que tengan la oportunidad de conocer a la persona detrás de Ciudad Seba, que es Luis López Nieves, a quien le tengo también una gran admiración. Muchísimas gracias, Luis, por tu tiempo. Te voy a poner un enlace en Ciudad Seba hacia tu página y cuando salga la entrevista la daré a conocer entre mis lectores para que también conozcan tu proyecto, ya que tenemos eso en común, que es la divulgación literaria. Muchísimas gracias, Luis. De verdad te agradezco, ¿no? O sea, de verdad que para mí estar en Ciudad Seba es como estar, pues, no sé, llegué a Wikipedia. así que bueno, es un logro. Es un logro. Ha sido un placer. Ha sido un placer. Buenas noches. Buenas noches y buenas noches a todas y todas las personas que nos han visto. Van a poder ver esta entrevista el día lunes por YouTube y el día miércoles a través de streaming por la red social de El Buen Librero, el Facebook, y también a través de los diferentes canales que tenemos. Cuídense.